¿Qué tal, seguidores del canal? El día de hoy les traigo un video un poco de emergencia. He recibido muchas consultas sobre el error 202. Es un error complejo y que tiene varias posibilidades. Por lo mismo adelanté este tema. De hecho tenía pensado subirles un video sobre un tema de la luz y la instalación para las máquinas, pero vamos a adelantar esto por esta necesidad. De hecho, les voy a mostrar una secuencia de cómo aparece el error en la máquina. Entonces, de hecho, lo vamos a estar viendo. Les voy a ir describiendo. Al encender la máquina, nos va a pocos segundos después del inicio o del boot, va a presentar tal cual el error 202 y tiene una leyenda de Device Construction. Esa leyenda, tal cual, la traducción o la interpretación sería que hay un problema de construcción o de armado en la máquina, ¿no? Entonces, bueno, ahorita vamos a ir más a detalle a qué se refiere todo eso y les voy a mostrar los componentes, pero les estoy describiendo esa secuencia. Les pide que presionen la tecla Enter para continuar y les dice ahí una leyenda del diagnóstico, el setup del diagnóstico. Entonces les pide que presionen Enter. Entonces, una vez que se presiona Enter, lo vamos a ver y les va a decir hay una leyenda de Head Memory o Head Memory 1. Entonces todo ese código, y después de ahí ya no les permite accesar al sistema ni hacer ningún movimiento. Entonces ahora sí nos vamos a pasar a ver todo el material o los componentes que están involucrados en este problema o en este error, y les voy a hablar más al respecto. Bien, antes de continuar, aquí ya les presento los dispositivos o los elementos, pero sí me gustaría hacer un comentario al respecto de no es un error sencillo, o no hay una sola instrucción con la que podamos quitar o solucionar este problema. En las consultas que he recibido de primera instancia entiendo su duda o su cuestión, pero me preguntan, ¿no? si sé a qué se refiere el error o qué pueden hacer. Entonces vamos a ver toda esa explicación, pero es importante que tengamos cada usuario la conciencia de saber si puede o no intervenir la máquina y qué tantos riesgos puede haber, ¿no? Yo aquí les presento la información, les digo de qué trata primero tenemos que entender o saber de qué trata el error, es a lo que vamos, y después, en dado caso, si cada uno decide tomar una acción o una intervención a la máquina, sabiendo qué son las implicaciones, entonces seguir adelante y hacerlo. De lo contrario, si tienen mayor oportunidad de conseguir a alguien que les haga la reparación, esto ya en algunos casos o la mayoría de los casos va a ser ya tal cual una reparación del equipo. Entonces no todos los usuarios van a estar capacitados para hacer reparaciones del equipo, pero si a esa es la decisión que van a llegar, entonces les voy a explicar qué es lo que pueden ir haciendo, y la presentación que les haré de la información es como de lo más sencillo o de lo de menos riesgo hasta lo más complicado o avanzado. Entonces vamos a ahora sí entrar de lleno al tema de las partes, ¿no? Entonces aquí en algunos videos anteriores ya les he hablado también de bastantes aspectos, por ejemplo del tema del cabezal. Ya hemos también tenido un video sobre cómo reemplazar una tarjeta principal, una mainboard, y esta vez me enfocaré un poco más en elementos de los cuales no les había hablado y no los había presentado. Por ejemplo, el caso de una tarjeta slider. Aquí la vemos, la tarjeta slider es la que va en la parte de arriba del cabezal, en la parte aquí debajo de nuestra mesa de trabajo está una de las máquinas y está la zona donde va colocada la slider. Bueno, aquí nos va a pasar para hacerles una demostración de cómo viene ubicada la tarjeta slider y el conexionado de los cables. Entonces, bueno, vamos a retirar nuestra tapa, está en la parte de arriba de la máquina, y vamos a acercar la toma para poder ver el posicionamiento de la tarjeta y lo que les mencionaba de los cableados, ¿no?, que tenemos. Esto lo voy a hacer ahorita de una manera para justamente que ustedes vayan ubicando, o los usuarios que sean más nuevos en la máquina, pues sepan en dónde está ubicada, de qué manera la presenta de modo real, y nuevamente nos vamos a regresar a nuestra mesa de trabajo
para que yo de manera más práctica pueda hacer todos los movimientos y no haya algo que nos estorbe, ¿no? Porque si se dan cuenta, si yo empiezo a hacer movimientos aquí en la máquina, aparte de que pues estas máquinas están completamente armadas y activas, no sería lo más conveniente que yo me ponga a desarmarla, sino mejor utilizar los elementos que ya tenemos ahí en individual y lo podamos apreciar de mejor manera sin los demás cables que en este caso para de manera didáctica pues nos pueden estar estorbando. Entonces, pero quería hacerles esta muestra de cómo está ubicado y pues de manera real, ¿no? Toda la electrónica. El cable del cabezal también ya habíamos hablado un poco, pero ahorita vamos a ver el conexionado que lleva en la tarjeta slider. Y después este tipo de cables no los habíamos visto así pues, en su totalidad. Habíamos visto la secuencia o la zona que se conecta en la tarjeta, eso lo habíamos visto en el video de cambio de tarjeta, pero no habíamos visto de hecho la dimensión que tienen, ¿no? Por completo los cables. Les llamamos cables de datos, son, como los pueden estar viendo, son cables planos. Y ahorita les voy a hablar de una cuestión importante, ¿no? En cuanto a la pues, longitud de estos cables o el uso que tienen o el desgaste. Entonces, bueno, vamos a ir estructurando por partes. Voy a ir desde la parte del frente, que vendría siendo la que considero pueden llegar a hacer una intervención pues más segura, ¿no? Ya hay un video, los voy a dejar en el link de la descripción también, cómo hacer el desmontaje de un cabezal y cómo revisar algunos aspectos importantes de las pistas o la circuitería del cable. Entonces, lo que vamos a ver ahorita, o les voy a platicar también de un caso que tuve, cómo se pudo solucionar este error, pues fue tal cual desmontando el cabezal y revisando el tema de las pistas, ¿no? Se hizo una limpieza de las pistas o los pines del cable, y al momento de volver a colocar todo de manera correcta, pues se pudo suprimir o corregir ese error que nos marca. También aquí podemos ver la tarjeta de memoria de la cual ya hemos hablado. Ahorita no vemos por aquí el cable que se conecta, pero también sería una buena pues inicio para intervenir este error, el desconectar este cable, revisar qué tan pues, polvo o acumulación de alguna suciedad tiene, liberarlo lo más posible y volver a ingresar el cable. Entonces estas instrucciones que estoy comentando, recuerden que es importante que lo hagan con la máquina apagada. Entonces no hacemos ese tipo de movimientos con máquina encendida y con voltajes activos. Entonces ya una vez que terminamos un procedimiento, hacemos el conexionado y revisamos todos los puntos de seguridad, entonces sí ya podemos encender la máquina. Entonces voy a hacer la conexión de nuestros cables. Aquí principalmente nos podemos dar cuenta, bueno, ya estando en la máquina armado, esto tiene incluso unos dobleces, tiene una secuencia, y esto nos va a facilitar que no nos equivoquemos, ¿no? Entonces, aparte por el tema de los tamaños, ¿no? Tiene la pieza dos tamaños diferentes en el conector y los cables de igual manera. Entonces, pues aquí solamente podemos conectar el cable grande, la única parte que nos vamos a referenciar pues con los protectores, los plásticos azules que van en sentido contrario o van opuestos. Entonces vamos a hacer el conexionado, ¿no? Entonces esto lo estoy ejemplificando para saber que ustedes pueden intentar eso, ¿no? Me regreso a esa parte fundamental en la que cuando les presenta el error, pues, ¿qué es dónde puede estar? Pues bueno, ya lo hablamos, lo presentamos, que hay diversos componentes donde puede haber un fallo o un error. Entonces el fallo o el error se puede deber a un tema de corto o de daño electrónico, o puede haber también una obstrucción, por ejemplo. Para eso estoy presentando esta parte, como les mencionaba. Si hay algún tipo de acumulación de polvo o de sarro, incluso que también se llega a generar, tinta es más difícil, pero pues, si hubiera cualquier factor que le impida la comunicación o la conexión electrónica a estos dispositivos, pues puede ser motivo para que indique ese error. Entonces esta demostración que estoy haciendo es pensando en las posibilidades, ¿no? Ustedes pueden desconectar este tipo de cables, limpiarlos principalmente,
y volverlos a conectar y hacer una prueba, ¿no? Obviamente iríamos haciendo pruebas en cada punto, ¿no? Entonces un punto es el tema en el cabezal, en el conector del cabezal, otro punto es acá en la parte de la slider y vamos a pasar a los siguientes puntos. Y todo esto lo pienso o se los explico justamente porque en una situación donde el usuario no tenga mayores refacciones, ¿no? Yo aquí de manera que tenga opciones, pues puedo estar colocando una tarjeta o cualquier dispositivo y descartando para saber dónde está la falla. Pero en el escenario en el que el usuario no tenga mayores refacciones o componentes, pues lo que puede es intentar esta parte de darle una limpieza a estos elementos y ver si eso le resuelve el problema, ¿no? Entonces, bueno, vamos a continuar pensando en esa parte que estamos viendo o descartando cierta problemática aquí. Entonces, en el tema del cabezal es de la misma manera, incluso ya está un video donde les he presentado cómo hacer esta operación. Aquí lo voy a continuar. En la parte de arriba, como ya lo pudimos ver en la demostración de modo real en la máquina, entonces aquí tenemos los cables de datos. Es un juego de 4 cables de datos. Todos tienen su identificación o su numeración, aquí los tenemos. Lo importante es aquí ver, como también ya había comentado para el caso de la tarjeta principal o la mainboard, el caso del conector 2 o el cable 2 es el más sensible, es el más delicado, el más fino en cuanto al tamaño de las pistas. Entonces, por ese motivo, también como ya se los había mencionado en ese caso, debemos de tener mucho cuidado con este conector. De hecho, una de las razones por las cuales marca el error puede ser este factor del conector, y como ya se los había mencionado, es muy sensible, delicado, y con el tiempo o con el uso, incluso pues de manera pues solito, ¿no? Se puede llegar a dañar o a perder la conexión o el contacto entre las pistas. Entonces, porque justamente así me lo han referido cuando me consultan sobre este error y me mencionan, ¿no? El tema de que pues la máquina el día de ayer estuvo trabajando perfectamente, hace unas horas o como sea, y de pronto pues esto ocurre, ¿no? Entonces es un momento en el que no hay un motivo que podamos definir tal cual, sino simplemente cuando ya ocurre esto, pues podemos estar revisando estos puntos. Entonces, una de las alternativas pues sería, como lo mencioné en esta parte de acá para el otro cable, es pues retirar todos estos cables, limpiarlos, volverlos a ingresar y comprobar, ¿no? Y estar haciendo esto para cada punto, ¿no? Como lo había mencionado. Entonces ahorita de una manera pues nada más para ejemplificar, pues haría este tipo de conexionado aquí. Todo esto pues ya de manera real en la máquina pues va a estar actuando pues independientemente. Entonces aquí tenemos ya cable 4, cable 2. Este es justamente en el que debemos de tener más cuidado, más precaución, ver que el cable esté entrando de manera correcta. El seguro, que es el que estoy ahí bajando, debe de igual manera estar así, ahí completamente pues alineado. Podemos estar ahí observando, ¿no? Entonces eso es algo muy importante. Si llegan a notar ahí que el cable no asegura bien o algo, pues sí, es justamente ya pues hay decisiones, ¿no?, que pueden tomar. O sea, lo más recomendable, si se llega a detectar algún error o algún daño en alguno de los conectores, pues lo más importante es cambiar las tarjetas. Hacer una reparación de estas tarjetas, pues la verdad es muy complicado. Yo lo he intentado, alguna vez lo logré, pero sí se tiene que tener pues instrumentos, y de entrada pues ya se tendría que tener un repuesto de ese conector, ¿no? Y toda adquirir ese material pues puede ser difícil, ¿no? Entonces ahorita estamos con las funciones más sencillas, ¿no?, antes de que entrara a una reparación como tal. Entonces estamos viendo que si con un tema de conectar, limpiar y volver a conectar, pues eso nos resuelve. Eso sería las alternativas que tienen.
Entonces bueno, ahora les voy a hablar un poco más al respecto de estos cables. Estos cables de datos ahorita no los vamos a presentar físicamente en la máquina, pero tienen una distancia mayor a 3 metros, es una longitud pues considerable, y aquí les quiero mostrar, estos son unos cables ya usados, por eso pueden ver todo este tipo de manchas que tiene. Y lo importante de esto, de saber, es que estos cables están en la parte interna de nuestra cadena, o el gusano, que también le llamamos. Es una cadena de color negro de plástico, que es la protección de estos cables. Entonces estos cables están sujetos al movimiento. Cada que nuestro cabezal o nuestro carro de impresión va y viene, pues genera un movimiento, y esto tiene también cierta fricción, o cierto que se va tallando. Entonces en algunos casos, no veo en pero en algunos casos he llegado a, cuando reemplazo cables de estos, tienen ya incluso, pues se llega a descubrir por completo el plástico y llega hasta la zona del metal, ¿no? Entonces justamente por eso es muy importante que estos cables se lleguen a reemplazar. Ahora bien, nuestras máquinas en general, la mayoría ya tienen pues alrededor de 10 años o más de 10 años de uso. Si en sus máquinas no se ha en ningún momento cambiado este juego de cables y les está presentando este tipo de error, pues ya sería un momento o un motivo para cambiarlos, ¿no? Entonces esas son también una de las posibilidades, ¿no? Que vamos a comenzar pues desde lo más sencillo, les repito, con desconectar, limpiar y conectar, pero si agotamos todas esas instancias y nuestro problema persiste, pues entonces tendrían que ya considerar reemplazar como tal los cables físicamente, o las tarjetas, o incluso el cabezal, ¿no? Entonces he tenido uno de los últimos casos, pues te los voy a platicar, fue de esa forma, ¿no? El usuario, y por medio de las recomendaciones que le hice, pues intentó cambiando estos cables del cabezal, se cambiaron, el error persistió, y la opción que yo le ofrecí, dado que está aquí en el país, en México, en la zona de Toluca, de hecho, bueno, si está viendo este video, pues les mandamos un saludo ahí a Multiimpresos de Toluca. Entonces, bueno, pues la facilidad que tuvimos es que le pude prestar un cabezal de prueba, que es de hecho este cabezal de prueba, se lo pude prestar para que hiciera esa prueba de diagnóstico, ¿no? Entonces ya con su máquina ya tenía unos cables nuevos, se colocó el cabezal y de esa manera pudo confirmar que su problema estaba ahí en esta pieza. Entonces los que no tengan o no podamos llevar a cabo esa facilidad de estar comprobando el funcionamiento de X o Y elemento, pues tendrán que hacerlo, pues me supongo que por partes, ¿no? Por lo que más vaya haciendo una sospecha de en dónde está el problema, atendiéndolo y pues ir descartando. En conclusión, esta parte en la secuencia que llevamos, pues partiendo desde nuestro cabezal hasta nuestra tarjeta slider, el conexionado de nuestros cables de datos, pues llegan finalmente a la tarjeta principal. Ya también habíamos hablado o mostrado en algún video esa parte, y entonces ahorita lo vamos a poner de una manera pues simbólica aquí, porque tenemos nuestra longitud de cables, y para no enredarnos aquí mucho, pues nuevamente, ¿no? Esa recomendación o ese comentario en el cual esto es lo que de igual manera pueden intentar: desconectar estos cables, limpiar terminales, volver a conectar con todas las precauciones en el tema de los seguros, principalmente en el conector CN2 o en el cable 2, que es el más sensible. Bueno, hasta aquí vamos a despedir el video del día de hoy, no sin antes voy a hacer una mención de los usuarios que me contactaron al canal y de manera directa. El día de hoy coincidió dos usuarios, dos personas. Desde España nos consultó Emilio de Regalos Personalizados. Un saludo para él y presentarle esta información. También Frank Brito de Venezuela, con el mismo error, ¿no? Ellos dos el día de hoy coincidentemente con el error 202, perdón. Y Emanuel de Multiimpresos de Toluca, que también hace unos días justamente tuvo este error o este problema, y como les mencionaba en el transcurso del video, pues lo solucionamos o lo hemos logrado pues atender, ¿no? Con el tema del cabezal. Entonces pues a ellos ese saludo, y a las personas que no han tenido este error o que desafortunadamente
lo puedan llegar a tener, pues pueden igual que les sea útil toda esta información y cualquier otra duda que les pueda seguir complementando. También dar el agradecimiento de que llegamos a 500 suscriptores, de hecho bueno, ya los pasamos hace unos días, va creciendo bien el canal, a darles el agradecimiento, pues recomendarles, ¿no?, que también nos sigan apoyando, suscripción, like, y pues estaremos nuevamente siguiendo en contacto. Hasta pronto.